Pero ¿con quién la analizamos? Con los especialistas. Por eso ahora vamos a abordar el tema del cual ya venimos hablando desde hace mucho, incluso cuando nació esta sala de situación, que fue ahí por plena cuarentena, ¿no? Porque a mitad de año salió la sala de situación y veníamos hablando ya de entre marzo y abril el inicio, por ejemplo, de la cuarentena, del aislamiento social y obligatorio. Y lamentablemente en esos momentos nos poníamos a hablar de nuevo, una vez más, como siempre, pero con más intensidad, de la violencia de género, de los femicidios, porque empezaba a hablarse de, claro, aquellas parejas que tienen un hombre violento y que entonces van a estar de puertas para adentro mucho tiempo, encerrados, y bueno, van a salir, ocurrir más casos en todo el país, se decía, y lamentablemente esto se reflejó después en las estadísticas. Y después conocimos incluso, bueno, aquello, por ejemplo, del barbijo rojo, esa contraseña para que en una farmacia una posible víctima o una víctima pueda anunciar que está siendo justamente eso, víctima de la violencia de género. Y hoy llegamos a una situación en la cual en la Argentina, si bien sigue la cuarentena, el aislamiento o la distancia social, la actividad y el ritmo es casi el normal, más allá del barbijo, el tapabocas y todas las condiciones, la gente está en la calle de nuevo. Y es buen momento para hacer un análisis y un balance de qué fue lo que pudo haber pasado y qué pasó en realidad en los últimos meses de la cuarentena respecto a, lamentablemente, los femicidios. Por eso convocamos a Fabiana Túñez, que es exdirectora ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres y también es una de las fundadoras de la Asociación Civil de la Casa del Encuentro, bueno, un organismo que desde siempre, desde hace mucho tiempo, viene llevando, entre otras cosas, por ejemplo, las estadísticas sobre los feminicidios en el resto del país. Fabiana, buenas tardes, gracias por estar en esta sala de situación. Buenas tardes a vos y bueno, ¿y qué tema, no? ¿Qué tema para profundizar, para dialogar y marcar dónde estamos parados y paradas para ver cómo avanzamos, ¿no? Sí, siempre decimos que lamentablemente, bueno, tenemos una hora, tenemos 10 minutos, 15 para una nota de radio y demás, pero son todos temas para analizar porque lamentablemente son tan serios y profundos que son con soluciones a mediano a largo plazo. De un día para el otro todo esto no se resuelve. Pero vos sabés que una de las preguntas que quería hacerte es, ustedes, hoy, ya octubre, ¿tienen algún tipo de estadística o a manera conceptual, sino de qué fue lo que pasó al finalmente en esta cuarentena que en un momento se recrudeció la cantidad de femicidios? Bueno, según las estadísticas que circulan de la sociedad civil en este momento, estamos hablando de que han aumentado con el mismo periodo del año pasado más de un 20% la cantidad de femicidios. Ajá. De hecho, en la anterior corte de la cuarentena hubo un femicidio cada 24 horas. Y es un tema que parece que ahora no se visibiliza. Y la realidad es que es un tema gravísimo, no solamente por la cantidad de femicidios, sino por un aumento en las llamadas de un 30%, un 25% de aumento en la cantidad de denuncias que por otra parte no son abordadas como deberían ser. Ajá. Y ese es un problema. Por ejemplo, había un caso de altísimo riesgo con el cual yo estuve conversando y resulta que en la justicia le habían dado turno recién con lesiones, recién le habían dado turno para ver cómo estaba la persona para el mes de diciembre. Hubo que interponer un recurso de amparo como para que la justicia actuara con medidas de precaución, de aislamiento del agresor, y que la citaran para verificar las lesiones en forma inmediata. Y eso pasa porque si bien hay medidas que se han tomado, no se han tomado las suficientes, como por ejemplo el 144 a nivel nacional debería volver a poner lo que había en la gestión nuestra, que tenía que ver con un área de seguimiento y un área de litigio estratégico. Esas dos cosas desaparecieron, con lo cual el 144 queda reducido nada más que a una llamada telefónica y una derivación al lugar a donde, claro, esté no más está cercano. el seguimiento. Ahora, vos recién dijiste que no se visibiliza ahora en estos momentos. ¿Por qué? Y no sé, creo que es raro, ¿no? Porque la realidad es que yo sí me entero, porque tengo contacto Claro. con un montón de familiares y de víctimas, y realmente veo que no se visibiliza como se visibilizaba del 2015 al 2019. Uh-huh. Con lo cual me parece que la agenda de género es muy amplia y yo saludo que se amplifique la agenda de género, pero hay que definir prioridades.
y la prioridad hoy por hoy es la violencia, porque es un foco de desigualdad y que además donde hay violencia de género también hay otro tipo de violencia dentro del círculo afectivo o familiar. No nos olvidemos que hay víctimas colaterales de esa violencia, Claro. que son los hijos, las hijas. También tenemos que hablar del aumento del abuso sexual infantil, que ha aumentado en el tiempo de la pandemia en casi un 20%, Qué bárbaro. y es un tema del cual tampoco estamos hablando, y creo que son temas gravísimos, más allá de la situación económica y todo. Creo que son temas que nos afectan en cuanto a la sociedad. De pronto hablamos de la inseguridad, que es un tema que a todos y a todas nos afecta, pero el lugar más inseguro para una mujer y para un niño o una niña termina siendo su propio hogar. Sin dudas, porque además, por ejemplo, el otro día Sergio Berni, que hizo una conferencia de prensa, comenzó a hablar de los diferentes delitos cuyas estadísticas fue mostrando, y en el medio obviamente habló de los femicidios y la violencia de género, y después te voy a preguntar algo porque, bueno, ahí convocaron un especialista, Enrique de Rosa, para trabajar justamente con la capacitación y en cada uno de los casos. Tal vez pueda ocurrir esto en los próximos días. Es bueno porque van a abordar directamente de manera diferente con respecto a lo que se venía haciendo. Ahora, hay un informe que salió hace algunas horas que dice, y respecto a esto que decías, ¿no?, sobre el abuso infantil, ya hablando de víctimas menores de edad, una mujer menor de 20 años es asesinada cada 9 días. Esto en el lapso entre 2017 y 2019. En, obviamente, casos de femicidio. Una mujer menor de 20 años asesinada cada 9 días. Esto a la gente y en general nos abre los ojos porque siempre hablamos de femicidios y nos imaginamos aquellas parejas que tiene como víctima lamentablemente a la mujer, pero bueno, siempre mayores de edad. Pero estamos hablando de menores de 20 años. ¿Por qué se da esto? Siempre en el marco, imagino, del abuso sexual. Sí, la realidad es que, digamos, el problema de la violencia de género es un problema cultural y obviamente eso va a llevar mucho tiempo de modificar. Y no solamente es una sola medida la que hay que tomar, y tampoco son las medidas efectistas, sino lo único que hay que hacer es tener una política integral, permanente, constante, con los recursos necesarios para poder capacitar. Por ejemplo, en la ley Micaela, que no se está cumpliendo en la gran mayoría de las provincias de nuestro país, porque la capacitación de la ley Micaela, que es en homenaje a Micaela García, es una capacitación que no se puede dar en una hora y media. Es una capacitación que es obligación de los 3 poderes del Estado de tenerla, pero tenerla en serio. Entonces yo creo que lo que tenemos que empezar a debatir como sociedad es si hacemos como sí o hacemos en serio. Y para hacer en serio necesitamos de todos y de todas, porque cuando nos matan, cuando nos pasan todas las barbaridades que nos pasan, ahí la grieta no existe, nos matan por igual. Entonces creo que en ese sentido creo que tenemos que generar un gran pacto nacional y federal como para realmente profundizar todas las políticas públicas que sean necesarias en los 3 poderes del Estado. ¿Qué pasa, Fabiana, en el resto del mundo? Por ejemplo, por un lado, en la región, ¿no?, o en América Latina o Europa. Las estadísticas son parecidas, por supuesto que en el medio está el contenido cultural, cómo es la gente en cada uno de sus países, de dónde viene, cómo vienen años anteriores estos países, pero a nivel estadísticas, más que nada, ¿los números reflejan algo parecido? Mira, en la región, en América Latina, realmente ha habido un aumento producto de las pandemias y las cuarentenas, hubo un aumento de la violencia hacia las mujeres, un aumento de la violencia hacia los niños, hacia las niñas, también un aumento a las mujeres con discapacidad y a las mujeres de la tercera edad en la región. Entonces, bueno, son todos temas que realmente están preocupando. De hecho, dentro de lo que es Naciones Unidas, es un tema que se está debatiendo en profundidad para que se cumplan determinados convenios internacionales que incluso nuestro país ha firmado para poder profundizar. De hecho, en la Argentina, en función de un acuerdo con la Unión Europea que se hizo en el 2018, hay un programa nacional que se llama Spotlight,
que está siendo financiado justamente por la Unión Europea, trabajando justamente este tema, ¿no? Claro. Por último, Fabiana, esto de que ya tal vez el ritmo es el casi habitual de una vida normal, ¿no? Saliendo del aislamiento y todo esto, más allá de las condiciones que tenemos que cumplir, da un poco de esperanzas de que baje la cantidad de femicidios. Mirá vos qué fuerte, ¿no? Porque depender de una cosa externa y no de la educación para evitar este tipo de delitos y homicidios. Pero esto es así, puede generar un poco de que ya, bueno, haya más actividad en la calle misma, no tanto encierro, no tanta vinculación directa cara a cara con el violento. ¿Da la esperanza de que se bajen esos números? La realidad es que lamentablemente en Argentina en los últimos 12 años no han bajado sustancialmente el índice de femicidios, claro. Con lo cual necesitamos, por eso era lo que te decía, una multiplicidad de estrategias que van desde la capacitación, la prevención, la difusión, pero también la asistencia directa. Y tenemos que acercarle a cada mujer a la justicia, no que la mujer tenga que permanentemente tocar muchas puertas hasta que alguien le escuche. Creo que lo que tenemos que profundizar es toda la política pública en forma integral, en forma federal, porque como yo siempre digo, no es lo mismo ser víctima de violencia de género en las grandes ciudades que serlo en el interior del interior del interior. Claro. Y para eso hay que saber y recorrer el territorio para generar las políticas públicas focalizadas, así como hablamos del coronavirus, de focalizar, bueno, en este caso es importante que el Estado tenga estadísticas oficiales como para poder hacer un mapeo y profundizar las políticas públicas en cada una de las regiones de nuestro país. Y el trabajo de campo y estar directamente en los lugares donde ocurren estos casos. Fabiana, gracias por haber entrado a esta sala de situación y habernos aclarado muchísimo este tema que es tan grave y que por supuesto nos sigue preocupando. Muchas gracias a vos. Fabiana Túñez, entonces, ella fue una de las fundadoras, decía antes, de la asociación civil La Casa del Encuentro, y recuerdo que hace muchos años, La Casa del Encuentro tiene muchos años, allá a inicio de los 2000, los periodistas dependíamos de esta asociación civil para saber a nivel estadístico los casos de femicidios que ocurrían en esa época y cómo lo hacían, con un relevamiento ellos mediático. Los casos que salían en los medios de comunicación eran los que ellos tenían en cuenta y por lo menos iban haciendo una torta con la cantidad de diferentes números en los diferentes lugares del país, en las diferentes provincias. Eso nos ayudaba. Fíjate la manera en la que ya remaban contra la violencia de género y hoy ya estamos hablando de otra visibilización, aunque ella dijo que, bueno, justamente esa visibilización ahora se está dando de menor manera. Fabiana Túñez acerca de la violencia de género.